eres espléndido, Señor, hermoso. Tú eres glorioso. Te exaltamos, oh Rey. Te exaltamos, oh Rey. Te exaltamos, oh Rey. Te exaltamos, oh Dios. Anhelamos tu presencia. Anhelamos tu presencia. Espíritu de Dios, anhelamos tu presencia. Anhelamos tu presencia. Sí, Señor. Gracias, mi Jesús. Un anhelo, deseo, hambre y sed atraen la presencia de Dios a este lugar. ¿Cuántos necesitados hay aquí de la presencia de Dios? Gracias, Padre. Ayúdanos a no perder esta conciencia de nuestra profunda necesidad cada día de que tú, Señor, estés con nosotros. Tú estés en cada reunión, que tú estés en nuestro corazón, pero que tú también estés en nuestras circunstancias, en nuestros hogares. Tu presencia rodeándonos como con un escudo. Somos necesitados, Señor, de tu presencia. Gracias. Amén. Sean todos bienvenidos en esta tarde. Qué bueno que están aquí. Damos gracias a Dios por una reunión más donde el Señor nos permite congregarnos, donde nos permite adorarle, cantarle, buscarle y oír su voz. Amén. ¿Cuántos están listos para la palabra? Gloria al Señor. Den un aplauso a mi Jesús y después de eso se puede sentar. Gracias, mi Señor. Muchas gracias. Aleluya. El bien más preciado que tenemos como iglesia de este lado de la eternidad es la presencia de Dios. La presencia de Dios es el bien más preciado que tenemos como iglesia de este lado de la eternidad. Y es por esa razón que debemos aprender y pedirle también al Espíritu Santo que nos enseñe, que nos revele, a apreciar y a valorar la presencia del Señor. No solamente apreciar y valorar, también cultivar, también cuidar esa gloriosa presencia. Porque la vida de la iglesia, escuche esto, depende en gran medida de que la presencia del Señor esté siempre activa, esté siempre manifiesta, que el Señor esté continuamente presente y actuando en medio de nosotros. Podemos leer en las Escrituras que ese siempre ha sido el anhelo de Dios, morar en medio de su pueblo, morar en medio de su iglesia. Inclusive hay un pasaje en el libro de Éxodo, capítulo 25 y verso 8, donde el Señor claramente le da esta instrucción a su pueblo y le dice: harán un santuario para mí. Harán un santuario para mí. Esa palabra santuario en el original significa un lugar consagrado, un lugar especial, un lugar que se prepara con el propósito de lo siguiente que Dios dice. Dice: habitaré en medio de ellos. Vea qué maravilloso. Dios le dice al pueblo: ustedes harán un santuario y yo voy a habitar en medio de ustedes. Pudiéramos parafrasearlo de esta forma: ustedes van a preparar un lugar, ustedes van a preparar una atmósfera, ustedes van a preparar sus corazones, y entonces yo voy a descender y yo voy a morar, yo voy a habitar en medio de sus vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Encontramos este principio que, independientemente que Dios haya mencionado esto en el libro de Éxodo,
sigue vigente hasta el día de hoy. Donde quiera que usted y yo le preparemos un lugar al Señor, sea nuestro corazón, sea nuestra vida, sea nuestro hogar, sea nuestra iglesia, sea nuestras reuniones, donde quiera que nosotros le preparemos al Señor un lugar consagrado, ahí su presencia va a descender con poder. Ahí el Señor va a morar y va a habitar en medio de su pueblo. Den un aplauso a mi Jesús, por favor. Si queremos describir en alguna forma la presencia de Dios, si alguien me preguntara a mí, pastor, ¿puede describirme qué es la presencia de Dios y qué es lo que ésta logra, qué es lo que ésta consigue? La verdad que, como dijo el apóstol Pablo, tiempo nos faltaría para hablar de cada una de estas cosas. Pero a mí me gusta describir la presencia por medio de lo que hace la presencia. Porque si usted me pidiera a mí que yo le dijera qué forma tiene la presencia de Dios, estamos mal, ya empezamos mal, porque no estamos hablando de algo que nosotros podamos ver con nuestros ojos naturales, pero definitivamente sí es algo que nosotros podemos sentir. Porque cuando hablamos de la presencia de Dios, lo primero que hay que notar es que esta presencia se mueve de forma que se puede percibir, se nota o es evidente. Son, por ejemplo, las lágrimas en la persona que en un momento determinado se entrega al Señor en adoración. Es la convicción también que experimenta alguien en la iglesia o en su tiempo de oración y que lo hace consciente de que su vida tiene que cambiar. Esa presencia de Dios también es la sanidad de un cuerpo enfermo o debilitado, el poder que rompe el temor y las dudas por medio de la enseñanza o de la predicación. Es la libertad que experimenta alguien bajo depresión o opresión demoníaca. Es la presencia de Dios, es el deseo de orar y de buscar al Señor, ese toque interno que nos impulsa a ayudar a una persona necesitada. Es esa atmósfera cargada de alabanza y de solemnidad en la congregación. Es la apertura de corazón ante la palabra, los pensamientos que se iluminan por la revelación, la voz de Dios que retumba cuando estamos oyendo la predicación y sentimos que Dios nos habla. Eso es la presencia de Dios. Es el agua que sacia la sed del alma y del espíritu. Pero también, viéndolo desde un panorama eterno, es el espíritu que se movía sobre la faz de las aguas en el principio. Es el mar que se abrió en el libro de Éxodo y la nube gloriosa sobre el monte Sinaí. Es la columna de fuego y la nube que acompañaron al pueblo de Israel por el desierto. Es todos los milagros y todas las maravillas descritas en las escrituras hasta el día de hoy. Es la nube y la voz en el monte de la transfiguración. Es las lenguas de fuego sobre los discípulos en el aposento alto el día de Pentecostés. Y también es cada reunión ungida y gloriosa en la iglesia de Cristo a lo largo de toda su historia. Alguien dice amén, aleluya. Yo pudiera, simplemente describiendo todo lo que la presencia de Dios hace o consigue o promueve o impulsa o logra, hablar todo el mensaje. Pero yo he tratado de una manera muy limitada y muy pobre, porque tiempo nos faltaría, palabras nos faltarían, historias nos faltarían para poder describir lo que la presencia de Dios es. Pero la realidad es que la encontramos a lo largo y ancho de toda la escritura, en toda la historia de su iglesia. Su poder y su manifestación siguen vigentes y son necesarias hasta el día de hoy. Y yo creo que hoy más que nunca necesitamos que la gloriosa presencia de Dios se mueva con poder en medio de su pueblo, la iglesia. ¿Alguien dice amén a eso? Es por esto que debemos aprender, como decía hace un rato, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a recibir esta revelación. ¿Cómo nosotros, si esto es posible, podemos atraer esa presencia cada vez en una medida mayor? O quizá también aprender qué no debemos hacer o de qué nos debemos cuidar para no rechazarla o para no ignorarla. Yo me he dado cuenta de algo. Precisamente la ignorancia
de la presencia de Dios. Es la razón por la cual muchas veces, sin nosotros darnos cuenta, podemos llegar a ignorar o menospreciar esa presencia. Yo en alguna predicación recientemente le comentaba que muchas veces cuando Dios se manifiesta de una manera sobrenatural al final de la reunión, cuando estoy por allá en mi oficina o en la casa por la tarde meditando en todo lo que Dios hizo y lo que sucedió, digo: Señor, yo necesito entender cómo es que una reunión puede estar tan cargada de la presencia y del poder de Dios, y cómo muchas veces hay otras reuniones que no lo están. ¿Cómo es que yo puedo experimentar un tiempo donde en oración, en búsqueda, por la mañana siento tu gloriosa presencia como que me abraza, y a veces siento que estoy yo solo en mi sillón? Eso yo creo que nos ha pasado a todos, ¿verdad que sí? La realidad es, escuche bien, que de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña, usted y yo podemos atraer esa presencia, usted y yo podemos provocar esa presencia. Por eso es que Dios le dijo a la nación, Dios le dijo a Moisés, pero estaba enseñándole a todo el pueblo y a todos nosotros: harán un santuario para mí. Esa es su responsabilidad, eso es la tarea que a ustedes les corresponde hacer. El santuario lo van a hacer ustedes. Ustedes van a preparar el lugar. Yo prometo que voy a estar ahí. Yo prometo que voy a habitar ahí. Yo prometo que voy a descender ahí. Yo prometo que me voy a mover ahí. Pero su responsabilidad es que el lugar esté preparado. Su responsabilidad es que el lugar esté listo. Lo mismo sucede en nuestro corazón. Lo mismo sucede en nuestras reuniones. Y esa es la razón por la cual no podemos simplemente creer que Dios está obligado a manifestarse porque sí, porque estamos aquí. No, no es así. Tenemos que provocar, tenemos que preparar el corazón. Alguien dígame a eso. Tenemos que preparar el corazón, tenemos que preparar el lugar. Harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Dios desciende siempre y cuando nosotros le preparemos un lugar. Y esto puede suceder, repito, en lo personal, esto puede suceder en tu hogar, y esto puede suceder, y la mayor parte del tiempo sucede principalmente en la iglesia, que es la congregación de los santos. Está conformada por todos los que estamos aquí, todos los que se congregan en todas partes del mundo y que son la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ese texto que estamos leyendo dice: harán un santuario para mí, y eso sigue vigente hasta el día de hoy. Ese santuario, como ya le dije, la palabra en el original significa un lugar consagrado, un lugar preparado para eso, o apartado con ese fin. Ese es el lugar donde la presencia de Dios mora, y donde la presencia de Dios obra, y donde la presencia de Dios desciende con poder. Esto nos da la idea de que para fin de que usted y yo podamos ver continuamente, y no porque ahora andamos por vista, no, pero sí es importante que logremos el que la presencia de Dios se manifieste continuamente, poderosamente en nuestras vidas y en nuestras iglesias. Por eso es que este mensaje es bien importante. Ahora, requerimos esa presencia cada día de nuestras vidas. ¿Cuántos saben eso? Requerimos de esa gloriosa presencia. Es más, sin ella no podemos hacer nada. Eso es lo que hace la diferencia en que esto sea una iglesia o esto sea un cine. Amén. Gloria a Dios. O sea, el que un numeroso grupo de personas llene un lugar no garantiza nada. Yo siempre decía que antes de la pandemia, claro, el cine también se llena, y hasta el circo, y no necesariamente la presencia de Dios se manifiesta. Ahora, escuche bien, esto es importante. Dios está presente en todo lugar, por supuesto. Dios está presente de una manera cósmica en todo el universo. La Biblia dice que en Él habitamos, en Él nos movemos, en Él somos, dijo el apóstol Pablo en Atenas. Sin embargo, aunque Dios está en todas partes, Dios no se manifiesta en todas partes. Y esa es una realidad. Dios no se manifiesta en todas partes. Y es precisamente por eso que nosotros debemos entender, gloria al Señor, cómo podemos atraer esa gloriosa presencia, cómo podemos cultivar esa gloriosa presencia, cómo podemos, gloria al Señor, preparar un lugar para que esa presencia habite y more en medio de nosotros y se mueva de manera sobrenatural. Ahora, en la Biblia, en la antigüedad, la presencia de Dios era representada, escuche bien,
por medio de un arca, el arca del pacto. Esto usted lo puede leer en el libro de Éxodo, una lectura muy, muy poderosa, muy fascinante. En la antigüedad el arca del pacto representaba la presencia de Dios. Cuando Dios mandó a Moisés construir el tabernáculo de reunión, como ya les he dicho muchas veces, era una especie de santuario desmontable que podía establecerse en cualquier lugar donde ellos estuvieran. 40 años estuvieron ellos en el desierto y el tabernáculo estuvo donde quiera que ellos. Era la parte central, era el centro de la vida religiosa de la nación de Israel. Pero de todas las cosas que había en ese tabernáculo, la más importante era el arca del pacto. ¿Por qué? Repito, el arca del pacto representaba la presencia de Dios. Era el objeto más sagrado que estaba en el tabernáculo, porque desde ese lugar Dios hablaba, desde ese lugar Dios se manifestaba, desde ese lugar Dios se movía. El Señor realmente estaba habitando en medio de su pueblo en el arca del pacto, dentro del tabernáculo de reunión. Sabemos que a lo largo de 40 años el pueblo de Israel anduvo de un lugar a otro por el desierto, y el tabernáculo también, y el arca también. Pero una vez que Dios les entregó la tierra prometida, una vez que el pueblo tomó posesión de la tierra prometida, el tabernáculo y el arca se establecieron en un lugar llamado Silo. Es más, el tabernáculo ya no se iba a mover de ahí, ahí se iba a quedar. El arca eventualmente se movió al templo de Jerusalén, y ahora vamos a ver eso un poquito más adelante. Pero lo importante aquí es que en ese momento el arca quedó en Silo. Ahora vamos a aprender, escuche bien, de 3 personas que se relacionaron con la presencia de Dios de diferentes formas, y cada una de ellas nos va a enseñar algo bien importante y que puede estar sucediendo ahora. O sea, cada una de esas personas representa una iglesia o representa una forma de ver la presencia de Dios, y tenemos que aprender de cada uno de ellos. El primer personaje que yo quiero mencionar es el sacerdote Elí. Diga conmigo, Elí. Elí es precisamente este sacerdote que está en ese tiempo como responsable directo del tabernáculo. Él y sus hijos, Ofni y Fines, son los responsables del tabernáculo en Silo. Pero sucede algo. Recuerde que en ese tabernáculo sigue estando el arca ahí. La presencia gloriosa de Dios sigue estando ahí. Es el objeto más sagrado y más importante que posee la nación de Israel. Ahora, 1 Samuel capítulo 2 verso 12, por favor, dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Claramente, la razón por la que los hijos de Elí eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová fue porque Elí no les inculcó realmente el amor a Dios y el conocimiento de Dios y la voluntad de Dios. Elí de alguna forma fue un sacerdote, un líder, un padre negligente, que escuche bien, no solamente estaba descuidando su hogar y su familia, sino que estaba descuidando la presencia gloriosa de Dios en el lugar del cual él era totalmente responsable. En 1 Samuel, verso 22, más adelante, en ese mismo capítulo, la Biblia describe a Elí, dice: Elí era muy viejo. Pero meditemos en esto. Abraham también era viejo y Moisés también era viejo, y ambos sirvieron a Dios con pasión hasta el último día de sus vidas. Sin embargo, Elí no era tanto que se hubiera hecho viejo de edad, más bien su problema era un problema del corazón, un problema relacionado con la presencia de Dios. Ahora, escuche bien esto. Él se había vuelto negligente. Diga conmigo, negligente. Negligente. Y entonces dice la palabra: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres. Vea, el lugar más sagrado, el lugar más santo, el lugar más importante, había caído en la inmoralidad, había caído en el desenfreno, había caído en el pecado. Todo eso mientras la presencia de Dios está ahí.
todavía dentro del tabernáculo. Dice la palabra de Dios que los hijos de Eli dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Así que en este momento de la historia hay una total negligencia de estas personas en relación al arca del pacto, que representa la presencia de Dios. Ellos han perdido completamente la conciencia de que la presencia de Dios está ahí. Como han perdido totalmente la conciencia, como han menospreciado la conciencia, se han vuelto negligentes. Y ahora su vida, en vez de ser una vida que glorifique a Dios, en vez de ser una vida que le traiga la gloria a Dios, que camine en la voluntad de Dios, una vida que busque a Dios y busque la presencia de Dios, simplemente se han convertido en gente impía y pecadora y parte del pueblo de Dios. Pudiéramos decir, bueno, qué mal, Eli, qué mal los hijos, pero ¿sabe algo? Este es un peligro que la iglesia de hoy todavía puede correr. Que nosotros, por no entender el valor y la importancia de la presencia de Dios, nos volvamos negligentes y no entendamos que esa presencia que mora entre nosotros es una presencia santa, que quiere cambiar nuestra vida y que quiere hacer de nosotros también personas santas. Claro, todos venimos a Cristo pues con un montón de changos en el ropero, pero vamos siendo transformados, vamos siendo cambiados. La presencia de Dios, la palabra de Dios va haciendo de nosotros personas nuevas, personas diferentes. Y en la medida que vamos adquiriendo comprensión y conocimiento y revelación y experiencia, pues nuestras vidas van siendo transformadas. Pero aquí estamos hablando de un grupo de personas que tenían conocimiento de todo lo que yo les estoy diciendo y no les importaba. Ellos habían decidido voluntariamente vivir vidas totalmente opuestas al carácter y a la santidad de Dios. Habían decidido ser hombres impíos, inmorales, aún a sabiendas de que la presencia de Dios estaba ahí muy cerca de ellos. Nosotros podemos cometer exactamente el mismo error. Podemos convertirnos en personas que menospreciamos la presencia de Dios y nos volvemos negligentes y voluntariamente decidimos, indolentemente decidimos vivir vidas que no tienen absolutamente que ver nada con el propósito y la voluntad de Dios. Nos entregamos al desenfreno, nos entregamos a las pasiones, nos entregamos a la inmoralidad, nos entregamos a la mentira, al fraude, nos entregamos a la impiedad. Y en medio de todo eso no nos damos cuenta que hay un Dios que quiere habitar y que quiere morar y que quiere moverse en medio de nosotros. Y nosotros mismos no solamente no nos damos cuenta, sino que al mismo tiempo estamos provocando a Dios el irse de ese lugar sagrado, que por cierto fue lo que sucedió. Vea, la historia sigue. Se la estoy resumiendo porque no hay tiempo para leer todo. Usted lo puede leer en su casa, primer libro de Samuel. Usted verá que es más poderoso, más fascinante que cualquier película y serie de Netflix que usted me diga. Hay guerra de la nación contra los filisteos, y entonces la primera vez que se enfrentan, los filisteos derrotan a Israel. Y esta gente dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y en ese grupo estaban los hijos del sacerdote Eli Hofni. Y dice, bueno, yo sé lo que podemos hacer. Vamos a traer el arca del pacto. Ya en otras ocasiones, si nosotros vamos hacia atrás en la historia, nos daremos cuenta que el arca del pacto le dio tremendas victorias a la nación de Israel. Es más, el arca del pacto, cuando estaban llegando a la tierra prometida, una vez que cruzó el río Jordán y los pies de los sacerdotes que la cargaban tocaron el agua, el río se detuvo y el pueblo de Israel pasó en seco por el medio del Jordán. Cosas poderosas y sobrenaturales. Ellos no sabían realmente que en ese preciso momento Dios estaba molesto con ellos. Y escuche, con justa razón. Esta gente había decidido menospreciar su presencia, había decidido menospreciar el arca, la gloriosa presencia de Dios morando en medio de ellos, y habían decidido vivir vidas inmorales y vidas impías. Entonces esos dos dicen, bueno, ¿saben qué? Como nosotros tenemos palanca, nuestro papá es el sacerdote, vamos a ir y vamos a sacar el arca, lo cual fue un acto de osadía impresionante. Yo todavía me pregunto cómo fue que no murieron en el acto. Y la respuesta es la siguiente: yo considero, en alguna ocasión yo sentí esto de parte de Dios. La razón por la cual, recuerda que hubo una ocasión años atrás donde algunos hombres quisieron acercarse a esa zona y murieron fulminados, quemados por el fuego. Yo me pregunto, ¿cómo estos dos no cayeron ahí fulminados por el fuego de Dios? La respuesta es, un día yo percibí esto: Dios ya no quería estar ahí.
Así que Dios permitió que lo sacaran. Estos dos sacaron el arca del pacto, no cayeron muertos en el acto. Se fueron a la batalla con el arca, llegaron con el arca, y el pueblo de Israel dice que gritaron de tal manera que la tierra retumbó, y los filisteos dijeron: ¿qué pasa? ¿Qué es esto que sucede en el campamento de Israel? Y alguien dijo: el arca del pacto ha llegado a ellos. Los dioses poderosos que destruyeron Egipto, que abrieron el mar, han llegado a ellos. Pero uno de ellos, que se animó de valor y dijo: ¿saben qué? Pues ya que nos metimos en esta batalla, tenemos miedo y todo, pero vamos a pelear, no seamos cobardes, vamos a ver qué sucede. Bueno, resulta que otra vez viene la batalla, y como Dios no estaba con el pueblo, aunque el arca estaba ahí, Dios no estaba con ellos, Dios estaba molesto. Otra vez Israel fue derrotado delante de los filisteos. Y peor, ese día murieron los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, en la batalla. Lo peor no fue eso. Lo peor, que los filisteos tomaron el arca y la capturaron y se lo llevaron a sus tierras. Malo para ellos, porque ellos no sabían en lo que se estaban metiendo. El primer día metieron el arca del pacto al templo de su dios, un dios pagano llamado Dagón. Lo metieron el arca del pacto al templo de Dagón y se fueron. A la mañana siguiente llegaron al templo, y el dios pagano Dagón, que estaba en un altar, había caído delante del arca y se había hecho pedazos. Y en ese momento se empezó a enfermar todo el mundo. Empezaron a salir tumores a todo el mundo. Se empezaron a enfermar ahí por causa del arca del pacto, porque era la presencia de Dios. Estaba siendo tocada por la inmundicia, estaba siendo de alguna forma tocada por la impiedad, por la maldad. Y bueno, el arca se fue. Escuche bien, la impiedad echó fuera la presencia de Dios del medio de su pueblo. Eso es lo que yo quiero que usted y yo aprendamos aquí. Porque si nosotros no entendemos el valor y la importancia de la presencia de Dios, podemos caer en este mismo error, donde como iglesia, como pueblo, como congregación, podemos llegar a ser negligentes por no entender lo que tenemos y lo que Dios quiere hacer. Y entonces, pues, ser superficiales y en vez de comprometernos realmente con el Señor y con su voluntad, comprometernos con el mundo y con el pecado y con la inmundicia, y creer que aún a pesar de todo eso Dios va a estar con nosotros. No, Dios se fue, Dios los dejó. Ahora, escuche bien, pasaron exactamente 20 años. Primera de Samuel, capítulo 7, verso 2. Vea, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, que ya era tierra de los filisteos, escuche, pasaron muchos días. Diga, muchos días. Escuche, ¿cuántos días? 20 años. 20 años la presencia de Dios se fue de en medio de su pueblo. 20 años. Yo no sé qué sería de mí sin la presencia. 20 días. 20 años, dice la palabra de Dios, que pasaron desde que el arca llegó a Kiriat Jearim, desde que el arca fue secuestrada por los filisteos. Después el arca andaba de un lugar a otro porque nadie la quería. Donde quiera que el arca llegaba, la gente se enfermaba y trataron de hacer una cosa y otra, y el arca estaba por ahí. Pero pasaron 20 años y dice la Biblia: toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Pues claro, escuche esto, ellos mismos con sus actitudes habían echado la presencia. Tengamos cuidado, iglesia, que nosotros mismos con nuestras actitudes no estemos echando fuera la presencia de Dios, no estemos echando fuera al Dios que tanto necesitamos de nuestra casa. Tenemos que aprender más bien a traerlo. Tenemos que aprender más bien a que Dios se manifieste, a que Dios more, a que Dios habite, a que Dios llene este lugar y que Dios se mueva con poder. Hagamos un santuario, preparemos un lugar, preparemos nuestros corazones. ¿Para qué? Para que Dios habite en medio de nosotros. Denle un aplauso a mi Jesús, por favor. La segunda persona relacionada con el tema de la presencia, y por cierto estoy hablando en orden cronológico, todo esto sucedió en orden cronológico. La nación, después de haber sido humillada tantas veces y derrotada, en ese tiempo Dios gobernaba directamente a la nación, y Dios usaba jueces para traer la presencia de Dios y traer la unción y el poder de Dios y libertar a la gente, etcétera, etcétera. Y la nación de Israel se le ocurrió pedir un rey. Le pidieron al profeta Samuel un rey que gobernara sobre ellos como todas las demás naciones lo tenían. Y Dios dijo, esto es tremendo, porque Dios dice:
Ya no me quieren como rey a mí, ahora quieren un rey humano, una persona que gobierne sobre ellos. No te están rechazando a ti, le dijo a Samuel, me están rechazando a mí. Pero bueno, vamos a darles el rey que ellos están pidiendo. Y entonces en esa historia aparece ¿quién? Saúl. Este personaje es bien interesante. Escuche, Saúl, de la tribu de Benjamín, fue la persona que Dios escogió. Y entonces al principio de su reinado parece que todo bien, pero en la medida que pasa el tiempo se comienzan a manifestar cosas en él que no andan bien. Yo personalmente creo que su problema central, que desencadenaba muchas cosas, era un tema de orgullo. Diga conmigo, orgullo. El hombre, de acuerdo a todo lo que hizo y la razón por la cual Dios lo desechó, fue principalmente por un tema de orgullo. La primera vez que se manifestó el orgullo fue cuando el profeta le da indicaciones específicas de esperar a que él venga. El profeta le dijo, vengo en tanto tiempo y vamos a ofrecer un sacrificio, y entonces después de eso el pueblo va a salir a pelear y Dios les va a dar la victoria. Bueno, como se tardaba un poco el profeta, entonces Saúl decidió usurpar el lugar del profeta y ofrecer el sacrificio. ¿No es cierto? Trajo la primera amonestación de parte de Dios por desobediencia. Ahora, escuche bien. Yo vi algo que no había visto antes hoy, y es que este problema de orgullo, que se hizo muy evidente al final, pero aquí estaba mostrando apenas vislumbres, se manifestó por primera vez ahí. Y le voy a explicar por qué. Al ofrecer Saúl el sacrificio que le correspondía al profeta Samuel, no solamente incurrió en desobediencia, sino que al mismo tiempo mostró que Saúl realmente codiciaba el lugar del profeta. Este hombre quería brillar como Samuel. Le gustaba la popularidad y el respeto, la dignidad, la honra que el profeta Samuel cargaba delante del pueblo. Este hombre era muy amado por el pueblo. La Biblia dice que Jehová no dejó caer ninguna de las palabras del profeta Samuel. Fue un hombre íntegro, recto, intachable, un profeta de los más grandes de la Biblia. Y tenía, por supuesto, una gran reputación, una gran fama, una gran trayectoria, una gran admiración, una gran honra. Era un hombre de respeto. Y el orgullo, yo lo vi por primera vez ahí. Antes yo no me había dado cuenta, pero lo vi ahí porque Saúl decide ofrecer el sacrificio en lugar del profeta, usurpando su lugar, porque él en su orgullo codiciaba esa posición, codiciaba esa fama, codiciaba esa popularidad, codiciaba ese respeto, codiciaba esa honra. Así que él decide ofrecer el sacrificio, y lo que consigue es la primera reprimenda fuerte de parte del Señor. Pero mire, Dios tuvo misericordia y le perdonó eso. Después Dios le da otra indicación a través del profeta, y el profeta le da indicaciones de que tienen que destruir una nación. A veces la gente me ha preguntado, ¿y por qué pasaban esas cosas? ¿Por qué destruía Dios esas naciones y mataban toda esa gente? Escuche bien, eran juicios divinos sobre naciones impías a un nivel que usted no se imagina. Eran juicios de parte de Dios. Dios usó la nación de Israel para ejecutar juicios sobre naciones por causa de pecados y de inmoralidad. Lo mismo que sucedió con Sodoma y Gomorra, Dios lo hizo con muchas otras naciones usando al pueblo de Israel como instrumento. Entonces Dios le da la indicación al profeta y le dice, al rey, y le dice, vas a destruirlo absolutamente todo, no vas a dejar nada. O sea, esa nación estaba bajo una maldición, estaba completamente maldita. Dios quería acabar ya con esa generación de gente impía y no sé cuántas cosas más. Y Dios le da la indicación a Saúl de que ejecute el juicio. Bueno, Saúl va y mata casi todo y hace casi todo lo que Dios le dijo, pero deja vivo al rey y deja todo lo más valioso, el oro, el ganado, todo lo que representaba valor económico. Yo personalmente creo que dejó vivo al rey porque seguramente el rey le ofreció riquezas, le ofreció dinero, le ofreció: te doy todo lo que tú me pidas, te doy todo lo que tú me des, te doy todo lo que tú necesites si tú me dejas con vida. Cuando llegó Samuel y se dio cuenta, y por cierto, cuando llega Samuel, Saúl le dice: aquí estoy, hice todo lo que Dios me mandó a pedir. Y Samuel dijo: ¿y por qué oigo todo ese ruido de gente y de animales? ¿Y por qué está el rey vivo? Ahora, la excusa de Samuel fue la siguiente:
el pueblo se opuso. Se opuso el pueblo a que destruyeran las cosas más valiosas. Y ahí se revela otro rasgo característico del orgullo de este hombre, y es que para él su reputación, cómo la gente lo veía, cómo la gente lo consideraba, su imagen ante los demás, era más importante que las indicaciones que Dios le daba. Para este hombre era más importante congraciarse con la gente que hacer la voluntad de Dios, porque a él la fama le gustaba, a él le gustaba el aplauso, le gustaba el reconocimiento por causa de su posición, por causa de su autoridad, por causa de su investidura como rey, y terminó escuchando al pueblo, terminó haciendo la voluntad del pueblo y perdonando lo mejor de toda la tierra que Dios había mandado destruir. Se manifestó que lo que él realmente deseaba era, lo que realmente amaba era su propia imagen, su propia reputación. Lo que él amaba era la percepción que las personas tenían de él, no la voluntad de Dios. Y escucha bien, porque esto se parece mucho a un mal que acosa y aqueja la iglesia contemporánea, donde para nosotros la iglesia contemporánea es más importante lo que la gente pueda percibir. Si estamos en la generación de las redes sociales, queremos ser la iglesia cool, la iglesia famosa, la iglesia popular. Hoy los predicadores quieren ser los predicadores populares, los predicadores más vistos, con más likes, con más vistas en sus videos, con más seguidores en sus redes sociales. Queremos ser influencers. ¿Sabe qué significa eso? De que para nosotros la percepción que la gente tiene de nosotros es más importante que la voluntad de Dios. Así que durante los últimos años hemos visto una iglesia que quiere ser cool, una iglesia que quiere ser relevante, una iglesia que quiere ser moderna, una iglesia que quiere tener la mejor. O sea, la iglesia está pensando en la opinión pública, que este es el mal por el cual muchos de nuestros gobernantes hoy están siendo usados como títeres, porque nuestro gobierno ya no actúa en base a la justicia y la razón, sino a lo que un montón de gente que opina en las redes sociales inculca. Y si la gente en las redes sociales hace así, el gobierno hace así, porque está gobernando para la opinión pública. Porque el gobierno piensa, bueno, ¿cómo la gente me ve? Si yo hago esto, la gente se va a enojar y ya no va a votar por mí. Así que yo tengo que hacer lo que la gente quiere para que la gente me siga aceptando. Alguien está aquí, gloria a Dios. Eso fue exactamente lo que hizo Saúl. Yo tengo que hacer lo que la gente me está diciendo para que la gente me siga aceptando, para que la gente me siga reconociendo, para que la gente me siga aplaudiendo, para que la gente siga diciendo, oh, Saúl es el rey más cool que ha habido en todos los reinos que conocemos. Usted no sabe cuántas veces yo he sido tentado a transformar la identidad de la iglesia local y aún a transformar la identidad personal mía. Se lo confieso, con el propósito de generar más interés, de ser más atractivos para la gente. Como aún hasta en mi forma de vestir yo me he dado cuenta. Yo digo, he sido tentado a vestirme como se visten los predicadores de moda, y no porque esté mal que se vistan como ellos sienten y como ellos estén cómodos. El asunto es un asunto de esencia, no un asunto del corazón. Ese no soy yo. Alguien está aquí, gloria a Dios. Digo, no que me vista mal, ¿verdad? Yo creo que me he visto bien para el Señor. Pero escuche, yo no puedo moverme por lo que la gente vaya a opinar de mí. Pastor, que si usted en el púlpito usara jeans y usara tenis y usara una camiseta en vez de una camisa, y quizás si se pararan los pelos o algo, yo creo que entonces la gente vería una figura de estas familiares, dueños de las redes sociales y la popularidad, y dirían, wow, aquí está uno de estos pastores que atraen masas y multitudes. Pero no es mi esencia. No es mi esencia. Yo quiero ser yo. Alguien está aquí, gloria a Dios. Y yo quiero que esta iglesia sea lo que Dios la llamó a ser, gloria al Señor. Mi interés no es que esta iglesia sea cool. Mi interés no es que esta iglesia sea atractiva para la opinión pública. Mi interés es que esta iglesia tenga la presencia gloriosa de Dios morando en ella, y que luego sea la presencia la que atraiga a la gente y no la tecnología y no las pantallas. Gloria a Dios por la tecnología y las pantallas, pero escuche bien, nada de esto es más importante que la presencia de Dios. Un altar no es más importante que la presencia de Dios.
un diseño del logotipo no es más importante que Dios. Una pantalla de alta resolución no es más importante que Dios. Un sistema de sonido no es más importante que Dios. Nada de lo que la gente percibe, nada de lo que la gente ve, nada de lo que la gente opine es más importante que Dios mismo en su casa y en su santuario. Y usted y yo debemos de cuidarnos de no tratar de ser esa gente que se quiere congraciar con medio mundo, pero sin identidad y sin la presencia de Dios, con el propósito de generar popularidad o con el propósito de generar aceptación. Hoy nuestros jóvenes están padeciendo este cáncer de que por razón de querer encajar y por razón de querer ser aceptados y por razón de querer ser parte de algo del mundo, venden su identidad. Saúl vendió su identidad cuando él tomó la decisión de hacer lo que la gente le pidió en vez de hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Usted y yo corremos el peligro de perder nuestra identidad cuando nos movemos por estas cosas que no son sino superficialidad y vanidad de este mundo y de este sistema. Gloria a Dios. Pastor, usted debería de aprender a predicar sin gritar y vería cuánta gente vendría. Porque a veces la gente se va porque el predicador es muy gritón. Pero yo siento que predico con mi corazón. No predico, escúchame, y el Espíritu Santo está en este lugar. No predico para agradarte. Predico lo que Dios me dirige a predicar. Y esto a veces nos cuesta no ser populares. Esto a veces nos cuesta no ser la iglesia más famosa o la iglesia más influyente, la iglesia más efectiva o lo que sea que tú quieras. Pero tenemos que mantener nuestra esencia. Yo amo más la presencia de Dios que la fama que cualquier cosa me pudiera dar. Y usted tiene que entender esto, porque Saúl no lo entendió. Para Saúl su imagen era lo más importante. Su reputación era lo más importante. Cómo la gente lo percibía era lo más importante. Lo que la gente opinaba de él, lo que la gente decía. ¿Qué va a decir la gente si mato al rey con toda la riqueza que tiene? ¿Qué va a decir la gente si destruyo toda esa riqueza? Cuando la gente quiere ser bendecida, quiere ser prosperada. Dios tenía un plan para bendecirlo, pero no era así. Y finalmente él toma el camino incorrecto. Ahora, yo le voy a decir que de todo esto, el peor error que cometió Saúl no fue ninguno de los que le mencioné. ¿Sabe cuál fue el peor error de Saúl? Escúcheme, nunca mostró interés en traer de regreso el arca del pacto a Jerusalén. Ese fue su más grave error. Nunca mostró ningún interés. Recuerde, el arca duró 20 años lejos de la nación. La presencia de Dios estuvo lejos de la nación 20 años. Y este hombre que tenía toda la autoridad porque había sido investido como rey, este hombre que tenía toda la facultad, nunca tuvo interés en traer la presencia de Dios. ¿Por qué? ¿No será porque quizás hubiera sido una competencia para él? Nunca se interesó en traer la presencia de Dios. Nunca hizo realmente ningún intento por traer la presencia de Dios de regreso. El hombre sabía que el arca estaba en tierra de los filisteos. El hombre sabía que la presencia de Dios no estaba en su lugar. El hombre sabía que la presencia de Dios no estaba en medio de su pueblo. Y sin embargo nunca hizo nada. Su agenda personal, ayúdame Espíritu Santo, su agenda personal era más importante que la agenda del reino de Dios. Y ese es el tipo de cosas que repelen la presencia de nuestras vidas. Escúchame, ese es el tipo de cosas que repelen la presencia de nuestras reuniones. Ese es el tipo de cosas que repelen la presencia de nuestras reuniones dominicales o la reunión que sea. Nuestra agenda es más importante que la agenda de Dios. El hombre nunca se interesó en traer la presencia de regreso. Escuche bien, ese día que le falló a Dios y que oyó al pueblo y que para él su reputación y su imagen fue más importante, se reveló el orgullo podrido de su corazón cuando él dijo en 1 Samuel 15:30, Saúl le dijo al profeta Samuel, le dijo, yo he pecado, pero te ruego, escucha esto, que me honres delante de los ancianos
de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. ¿Se da cuenta de que para él su imagen era más importante que todo? No solamente, mire, no solamente el hombre incurre en desobediencia, sino que ahora manifiesta su corazón lleno de orgullo y lleno de codicia por poder y por aceptación. Y le dice: mira, ok, no hay problema, yo he pecado, pero que los líderes y que los ancianos y que la gente importante del pueblo no se dio cuenta de lo que acaba de pasar. Es más, tú vente conmigo para que parezca como que no sucedió nada, para que nadie se dé cuenta de que realmente yo he sido destituido y he caído. ¿Cuánta gente que ha caído dentro de una congregación va mejor y se va a otra donde nadie sepa, donde nadie se dé cuenta, y en vez de ser restaurado y corregido en el lugar donde estaba su casa, se va a otro lugar para que nadie se dé cuenta? Pero esas cosas, váyase donde váyase la gente, van a apestar un día ya. Mira, que nadie se dé cuenta. Hónrame delante de los ancianos, para yo no perder mi dignidad, para yo no perder mi reputación, para yo no perder mi posición, para que yo no pierda el reconocimiento de toda esta gente, para que yo no pierda los aplausos, para que yo no pierda todo ese amor que esta gente me da. Dice: y ven, vuelve conmigo. O sea, que no se dé cuenta que hubo aquí un asunto entre tú y yo. Vente, vámonos, y aquí no, está bien, yo pequé, pero mira, que nadie se dé cuenta, no pasa nada, tranquilo, Samuel, todo lo que yo te digo, todo va a salir bien. No. Su problema comenzó, y creo que ahí fue donde de alguna forma Dios vio su corazón antes que cualquiera de nosotros en la Biblia. Cuando, a pesar de tener la posición, él nunca tuvo interés en traer el arca del pacto de regreso a Jerusalén o a la nación de Israel. Jerusalén todavía no era la capital. Ahora, hay una tercera persona que aparece en orden cronológico. Esa persona fue David. ¿Sabe quién es David? El que dijo: Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Y escuche bien lo que sucede. David fue ungido como rey por Samuel delante de sus hermanos a los 17 años. Y no ejerció, no tomó el cargo realmente hasta los 30 aproximadamente. O sea, pasaron 13 años. Y muchos de esos años fueron de persecución y de esconderse en el desierto y de meterse en cuevas y hacerse loco delante de la gente para que no lo acusaran con Saúl. Saúl lo buscaba para matarlo. Y este hombre, una vez que Saúl muere y Jonatán con él, su hijo, y entonces el pueblo viene para tomarlo como rey y le dan la investidura como rey. O sea, él está tomando cargo ya. Él está ya tomando su lugar como rey delante de la nación. Escuche bien, lo primero, ayúdame Espíritu Santo, lo primero que él hace una vez que toma su cargo, mire, estoy completamente seguro, porque imagine, llega la nueva administración. ¿Qué pasa? Todos aquellos líderes, toda aquella gente que anduvo, aquellos 300 de la cueva, aquella gente que se le fue uniendo en el camino, todo el mundo estaba expectante. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Quién va a hacer esto? ¿Quién va a hacer lo otro? ¿En dónde va a estar la sede de aquello? No, todo el mundo estaba preocupado por de qué manera ellos se iban a organizar para llevar a cabo el reino de David. Mire, hoy en día las iglesias están más preocupadas en los programas, están más preocupadas en la organización, están más preocupadas en los seminarios, están más preocupadas en todo lo que es menos importante, porque ninguna de esas cosas funciona a menos que la presencia de Dios esté en medio del pueblo de Dios. Esta gente se quería organizar, y David, una vez que, ya había sido ungido por Dios, ahora ya fui ungido como rey, ahora ya tengo la corona, ahora ya tengo el cargo, ya todo el mundo que sabe que soy el rey. Escúchenme todos, por favor, porque esto es lo primero que vamos a hacer. Primera de Crónicas capítulo 13 verso 3, dice David: y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. ¿Alguien está aquí? Gloria a Dios. Ese es el corazón de este rey, del cual Dios dijo: varón conforme a mi corazón, que era lo que yo quiero. El hombre en su primer día de mandato, en su primer día de cargo, en su primer día de autoridad, en su primer día de responsabilidad, dice: hay algo aquí que no ha estado bien. Y yo me di cuenta desde el primer día. Yo sé por qué Israel tiene tanto problema, yo sé por qué Israel tiene tanta guerra, yo sé por qué Saúl nunca la pegó. Hay algo que hace falta.
¿Cuántos saben que hay algo que hace falta? Gloria a Dios. David dijo, hay algo que hace falta en este lugar y que nada va a funcionar a menos que ese algo se resuelva. Y el hombre dijo, vamos a traer la presencia de Dios otra vez de regreso a nosotros. ¿Dónde está el pueblo que ama la presencia de Dios en este lugar? Aleluya. Vamos a traer el arca de nuestro Dios. Vea, escuche. Porque desde el tiempo de Saúl, David sabía lo que estaba pasando. Desde el tiempo de Saúl, dice, no hemos hecho caso de ella. ¿Sabe cuál es el problema más grande que tiene todas las iglesias? Que no hacen caso de la presencia de Dios. No entendemos lo sagrado de este lugar. No entendemos lo sagrado de esta reunión. No entendemos lo sagrado de esa presencia. Por eso santuario significa lugar consagrado, y harán un santuario para mí. Usted y yo tenemos que generar, tenemos que promover la atmósfera propicia y tener el corazón propicio para que esa presencia descienda con poder. Pero muchas veces somos como Saúl, no hacemos caso de la presencia, no honramos la presencia. Si venimos o no venimos, ¿qué más da? Si hacemos la voluntad de Dios o no hacemos la voluntad de Dios, ¿qué más da? Podemos estar en una reunión chateando en WhatsApp toda la reunión, ignorando que el arca está aquí entre nosotros. Y queremos que Dios se mueva, y queremos que Dios sane, y queremos que Dios liberte, y queremos que Dios restaure nuestros hogares, nuestros hijos, nuestros matrimonios, y que Dios haga, deshaga, levante, tumbe. ¿Y nuestro corazón? ¿Realmente estamos preparando un santuario para el Señor? ¿Estamos preparando un santuario para el Señor cuando venimos a la iglesia? ¿Estamos preparando un santuario para el Señor en nuestros hogares? ¿Estamos preparando un santuario para el Señor en nuestros corazones? Porque si nosotros preparamos un lugar, Dios desciende. ¿Alguien dice amén a eso? Si nosotros preparamos un lugar, Dios desciende. Si nosotros tenemos el corazón correcto, Dios desciende. Si nosotros tenemos hambre y sed, Dios desciende. Si consagramos este lugar, esta reunión, Dios desciende. Porque eso es lo que Él ha dicho y eso es lo que Él ha prometido. Y Dios no miente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero me impacta el corazón de David. Vamos a traer el arca de nuestro Dios. Joab dice, por cierto, Joab era sobrino de David. Era hijo de una de sus hermanas, y había sido nombrado como general del ejército. Joab, Señor, y bueno, ¿cuándo yo voy a comenzar a reclutar gente para el ejército? Había cancilleres, había un montón de gente ahí en la fila, listo para que David le dijera que cómo se iban a organizar o qué. ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Cuál va a ser el programa? ¿Cuáles van a ser los pasos? ¿Cuáles van a ser las reglas? ¿Qué? Y David dice, ok, todo eso puede esperar, porque aquí hay algo que hace falta y no vamos a hacer ninguna otra cosa hasta que eso primero no se solucione. Vamos a traer el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y como ahora yo tengo la autoridad y yo soy el rey, eso ya no va a volver a pasar durante mi reinado ni durante mi maldad. Durante mi sexenio nunca más se va a menospreciar la presencia de Dios. Qué maravilloso es que se levanten líderes por todo el mundo con este corazón como el de David. Mientras yo sea líder, mientras yo sea pastor y mientras yo sea lo que sea que Dios me haya llamado a hacer, la presencia de Dios va a tener un lugar de preeminencia en medio de la iglesia, en medio de las reuniones y en medio del pueblo de Dios. Denle un aplauso a mi Jesús. Ahora, años más tarde, un salmista describe exactamente lo que sintió David justo el día que tomó la decisión de traer el arca de regreso. Y dice el Salmo 132, versos 1 al 5. Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción. 132 del 1 al 5. Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob. Escuche esto, escuche. No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos,
ni a mis párpados adormecimientos, hasta que halle lugar para Jehová y morada para el fuerte de Jacob. Él estaba describiendo exactamente el celo, la pasión, el fuego que mostró David el día que tomó la decisión de traer el arca primero antes que ninguna otra cosa. Él dijo: yo no voy a hacer ninguna otra cosa primero, a menos que la morada, que encuentre un lugar para poner el arca, que encuentre un lugar para traer la presencia, que encuentre una manera de traer de regreso después de 20 años la gloriosa presencia de nuestro Padre Celestial. Y entonces vemos ahora la ejecución del plan en Primera de Crónicas capítulo 15 versos 1 al 3. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, pero tenía un propósito siempre, y arregló un lugar. ¿Para qué? ¿Qué hizo David? Arregló un lugar. ¿Para quién? Para su esposa. Ni siquiera para él. Arregló un lugar, aleluya, para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Y entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. Y escuche bien: y congregó David a todo Israel. Vea lo que él hace. Congregó David a todo Israel en Jerusalén. ¿Con qué propósito? Para que pasasen el arca de Jehová a su lugar. ¿Cuál es su lugar? En medio de su pueblo. ¿Cuál es su lugar? En medio de su iglesia. ¿Cuál es su lugar? En medio de sus hijos. Dele un fuerte aplauso a nuestro Rey. Entonces, ve lo que hace David. Congrega a toda la nación. ¿Para qué? Para pasar el arca de Jehová a su lugar que le correspondía. Dios había dicho: habitaré y andaré en medio de ellos, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Y David sabía eso, y usted y yo debemos saber eso. El lugar de la presencia de Dios no es en una galaxia distante. El lugar de la presencia de Dios es aquí. Diga: aquí. El lugar de la presencia de Dios es aquí. El lugar de la presencia de Dios es aquí. Levanta tus manos al Señor, aleluya. Qué interesante que años más adelante un profeta dice a nombre de Dios, si me pones el verso, ok, ahí está. Después de esto, muchos años después, vea, después de esto volveré y reedificaré. ¿Qué cosa? El tabernáculo caído de David, que está caído. ¿Sabe cuál fue el tabernáculo de David? La tienda que él le construyó al arca del pacto cuando la trajo de casa de Obed-edom a su propia casa. Ese es el tabernáculo de David. Dice que está caído. Ahora escuche bien, porque esto es profético y esto habla de nuestro corazón y habla del corazón de la iglesia. Ese corazón como el de David, por la presencia de Dios, dice: ¿está cómo? Está caído. Dice: repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Es decir, viene un tiempo, iglesia, cuando ese tabernáculo de David ya no va a estar caído en medio de su pueblo. Esa tienda, Dios va a reparar sus ruinas, y ese anhelo por la presencia de Dios por encima de cualquier otra cosa va a volver a nuestros corazones y a nuestras iglesias y a nuestras reuniones. Y el Señor dice: lo volveré a levantar. Qué interesante que Dios quiere reedificar el tabernáculo de David, que por cierto no fue el más impresionante. Usted lea cómo Dios le mandó a Moisés a construir el tabernáculo, fastuoso, poderoso, oro y cuanto trabajo y artesanía. Y el templo que Dios mandó a construir Salomón, se invirtieron millones y millones y millones en ese templo. Y Dios no dice: voy a levantar el tabernáculo de Moisés o voy a levantar el templo de Salomón. No, no dice ni el tabernáculo ni el templo. Yo quiero regresar a ese tiempo donde sí, una pequeña tienda aparentemente sin mucha importancia, sin mucha pompa, sin mucha vista, pero ahí se me honraba, ahí se me amaba, ahí se me apreciaba, ahí se me buscaba, ahí se me adoraba, ahí se me cantaba, ahí me querían. En ese lugar, ese es el lugar a donde Dios va a descender en estos días. Dale un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Vamos, dale ese aplauso al Rey. Yeah. ¿Hay alguien
aquí que quiere la presencia de Dios? ¿Hay alguien aquí que quiere la presencia de Dios? Aleluya. Vamos, levanta tus manos, ponte de pie un momento. Dile al Señor, queremos tu presencia. Vamos, dile al Señor, queremos tu presencia, oh Rey. Ven sobre este lugar. Ven sobre este lugar. Ven sobre este lugar, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Aleluya. 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 Vamos a construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar. Vamos a construir, ¿cuánto me ayudan? Una habitación que sea un santuario para ti. Otra vez, dile. Vamos a construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación como la de David, que sea un santuario para ti. Eterno y sublime Rey. Escucha esto y cántalo con nosotros. El cielo no te puede contener. Habitas en lo alto, Dios. La tierra es el estrado de tus pies. Díselo otra vez. Eterno y sublime Rey. El cielo no te puede contener. Habitas en lo alto, Dios. La tierra es el estrado de tus pies. ¿Cómo? ¿Cómo construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar? ¿Cómo construir una habitación que sea un santuario para mí? Soberano creador, en luz inalcanzable tú estás. Formaste todo con tu voz. El universo en tus manos está. ¿Cómo construir? ¿Cómo construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar? Vamos a construir una habitación que sea un santuario. Escucha esto, iglesia, escucha esto. En piedras vivas escogiste habitar, en débiles hombres tu gloria mostrar, edificados en la piedra angular. Dile, somos tu iglesia, tu hogar. Cántalo. En piedras vivas escogiste habitar, en débiles hombres tu gloria mostrar, edificados en la piedra angular. Somos tu iglesia, somos tu iglesia, proclámalo, somos tu iglesia, dile, somos tu iglesia. Quiero que retumbe el cielo, dilo fuerte. Somos tu iglesia, tu hogar, somos
Vamos a construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación que sea un santuario para ti. Levanta tus manos. Dile: Señor, yo quiero ser ese santuario. Quiero que mi vida sea ese santuario. Quiero preparar un lugar para ti, dile. Quiero preparar un corazón para ti. Como iglesia queremos preparar una congregación para ti. Queremos preparar un pueblo para ti, una atmósfera para ti. Con revelación, con amor, estar aquí. No simplemente por estar, sino realmente entender que hay un Dios que quiere descender y que quiere obrar, que quiere morar en medio de nosotros. Que podamos tener ese corazón preparado, ese lugar preparado para que Él descienda. Aleluya. Oh, en piedras vivas, dile. En piedras vivas escogiste habitar. En débiles hombres tu gloria mostrar. Edificados en la piedra angular, somos tu iglesia, tu hogar. Oh, en piedras vivas escogiste habitar. En débiles hombres tu gloria mostrar. Edificados en la piedra angular, somos tu iglesia. ¿Dónde está la iglesia de Jesús? Aleluya. Somos tu iglesia, tu hogar. Somos tu iglesia. Somos el lugar donde Dios quiere morar ahora. Somos tu iglesia, tu hogar. Somos tu iglesia, tu hogar. Somos tu iglesia, tu hogar. Yeah. ¿Alguien aquí le puede dar la gloria al Señor? Somos el templo del Espíritu Santo. Somos el templo del Espíritu Santo. Vamos, levanta tus manos. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Tu presencia. Suplicamos de todo corazón. Unos momentos más. Suplique su presencia sobre su vida. Vamos. Sobre su casa. Sobre su hogar. Varones, sacerdotes, supliquen su presencia sobre su familia. Sobre su matrimonio. Sobre sus hijos. Dile: Señor, derrama tu presencia sobre nosotros. Pida la presencia sobre esta iglesia, sobre este pueblo. Tengo el anhelo de ver una iglesia llena de la presencia de Dios, llena del Espíritu Santo, llena de gente tocada por esa presencia, sanada por esa presencia, salvada por esa presencia, restaurada por esa presencia. Porque donde la presencia de Dios se manifiesta, ahí hay milagros, señales, maravillas, poder de Dios. Espíritu, eres bienvenido aquí. Inunda este lugar y todo en mí. Tu gloria, oh Dios, es lo que anhelo. Tu presencia
Espíritu, eres bienvenido. Levanta las manos. Inunda este lugar y todo en mí. Tu gloria, oh Dios, es lo que anhelo hoy. Ser rodeado de tu presencia, oh Dios. Espíritu, eres bienvenido aquí. Dile, inunda este lugar y todo en mí. Tu gloria, oh Dios, es lo que anhelo hoy. Ser rodeado de tu presencia, oh Dios. Espíritu, eres bienvenido aquí. Inunda este lugar y todo en mí. Tu gloria, oh Dios, es lo que anhelo hoy. Ser rodeado de tu presencia, oh Dios. Oh, tú estás aquí, tú estás aquí. Señor, queremos que tú estés aquí, tú estás aquí. Haga una oración conmigo, haga una oración conmigo. Esa frase, dígala fuerte conmigo, aleluya. Queremos más de tu amor y tu presencia. Experimentar, oh Dios, tu gloria y tus bondades. Queremos más de tu amor y tu presencia. Experimentar, oh, ¿cuántos quieren más? Díselo, queremos más. Queremos más de tu amor y tu presencia. Experimentar, oh Dios, tu gloria y tus bondades. Queremos más de tu amor y tu presencia. Experimentar, oh Dios, tu gloria y tus bondades. Espíritu, Espíritu. Dilo fuerte. Y tu gloria se. Otra vez, mucho más fuerte, con todo tu corazón. Dile, Espíritu. Eso es, eso es. Esto no se puede cantar sin pasión. Oh, tú. Ser rodeado ¿de qué? De tu presencia. Espíritu, eres bienvenido aquí. Inunda este lugar y todo en mí. Tu gloria, oh Dios, es lo que anhelo hoy. Ser rodeado de tu presencia, oh Dios. Tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. ¡Hey! Que la gloriosa presencia de Dios
repose sobre cada uno de ustedes. Les amo mucho. Bendiciones. Excelente domingo. Pasen una semana poderosa buscando, ¿qué cosa? La presencia de Dios. Les amo.